Bueno amigos, ya estamos de regreso y en este día, hola, ¿cómo estamos? Bienvenidos una vez más a una plática más de Entre Ondas. El día de hoy, de verdad, estoy muy contento de recibir, bueno, de entrada, que miren, tengo operador estrella. El día de hoy, mi carnal Brandon Guatemala nos acompaña. Aplausos al señor Guatemala, que nos acompaña esta tarde. Gracias, carnalazo, por estar aquí con nosotros. A ustedes también que nos ven y también que nos escuchan, recuerden que nos pueden seguir para conocer más acerca de este contenido a través de YouTube. Nos encuentras como La Z Cancún a través de YouTube. Ahí estamos contigo. Y bueno, pues cada fin de semana o cada semana, aunque digan que no, cada semana hay video nuevo, hay contenido nuevo y además estas pláticas que me encantan porque es conocer gente nueva y gente que se atreve a hacer cosas que realmente nosotros a veces ni siquiera sabemos que podemos, pero que sí existe. Y sobre todo el día de hoy tengo una persona conmigo que, miren, es un emprendedor en toda la extensión de la palabra y ahorita les voy a decir por qué. Pero antes también, obviamente, en la producción majestuosa, como todos y cada uno de los fines de semana, mi queridísima Monse, bienvenida, Monse. Es que obviamente al César lo que es del César, la gente con esto sale muy bonito. Tú con Monse, hasta de electricista ya le hizo el día de hoy, porque había un foco que no servía, ya le cambió el foco, no sé qué tanto le movió, pero bueno, ya estamos felices y contentos de estar contigo también, y bueno, compartir con toda la banda que también nos escucha y siempre está con nosotros. Y bueno, el día de hoy le doy la bienvenida a mi súper invitado, a mi queridísimo Jesús Canchej. Mi queridísimo Jesús, bienvenido, carnal, ¿cómo estamos? Hermanazo, encantado de tenerte aquí conmigo, de verdad, muchísimas gracias por ser parte de esta plática Entre Ondas, y aparte con todo lo que traes para platicarnos, que es increíble. Justamente hace un rato platicaba que traes mucho el tema de la cultura y estás muy arraigado con la cultura maya, que aparte es una cultura muy rica, no solamente en todo lo que es, sino tradiciones, y va mucho más allá. Pero antes de eso, Jesús, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias por compartirme tu espacio, por invitarme, gracias a tu equipo también. Y pues sí, la verdad estoy muy contento de estar aquí, de poder hablar. Digo, a fin de cuentas, mi canal y lo que yo hago, pues va enfocado justamente en dar a conocer la cultura maya, y gracias por el espacio. No, al contrario, gracias a ti por el tiempo, porque yo sé que ahorita estuvieras en el senderismo, caminando, yéndote a descubrir cosas nuevas, pero te das el tiempo de venir con nosotros para platicar también tu experiencia, porque vemos personas que quizá sabemos que hay varios lugares de repente en la península de Yucatán que existen, pero a veces solamente llegamos, pero nunca sabemos cómo se descubrió, qué fue lo que pasó antes de que alguien pudiera llegar a este lugar. Entonces, mi querísimo Jesús, ¿de dónde eres? ¿Cuántos años tienes? ¿Soltero? ¿Casado? ¿Cómo se? Platícame. Claro, pues yo soy originario aquí de Cancún, pero mi familia realmente es originaria de Tizimín. Entonces, pues la cultura maya viene de sangre, ¿no? Entonces, tengo 30 años y básicamente pues me dedico a la creación de contenido pues ya desde hace 5 años aproximadamente. Y pues la vida me ha llevado por diferentes caminos, así como cuando te metes a la selva y te metes a un sendero y no sabes para dónde llegar, así me ha llevado la vida. Y pues justamente mi canal ha tenido ese cambio, ¿no? A raíz de que pues personas me contactan y buscan pues cierto tipo de apoyo, mi canal se ha ido pues cambiando de solamente dedicarme a la arqueología y ya pasarme al turismo alternativo con cuestiones de cenotes, senderismo, etcétera. Ok, pero primero lo que hacías era justamente el tema arqueológico, ¿no? Y justamente te metías y te adelantabas a estos temas que, por ejemplo, es muy complicado de repente el hecho de saber que aquí, por ejemplo, en la península, y lo hemos visto ahorita con el tema del Tren Maya, ¿no? Que de repente empiezan la construcción de esta obra que, bueno, nuestro presidente de la República fue el que da la orden de hacerlo, pero cuando empiezan la construcción de este Tren Maya se descubren un buen de... Ya no, se llaman vestigios arqueológicos, ya ni siquiera se llaman ruinas, ¿no? Uh-huh. El nombre que se tiene que usar es vestigios arqueológicos. Entonces se empiezan a descubrir muchos de ellos y bueno, actualmente nosotros, como de repente turistas, hemos ido a varios lugares de estos también, pero no sabemos cómo se descubre ni qué es lo que pasa. Claro. Y tú, por ejemplo, de repente te has metido al senderismo y has descubierto vestigios arqueológicos, ¿no? Sí, la realidad es que vestigios arqueológicos hay en todos lados. Y muchos de ellos ya están catalogados y ya el INAH tiene conocimiento. Okay. Que estén abiertos al público es un tema ya diferente porque el abrir una zona arqueológica y mantenerla para el INAH es carísimo. Entonces, tienen que ser lugares muy importantes para que entonces digan, ¿sabes qué? Si vale la pena la inversión que vamos a realizar. Y entonces pues ya meten dinero y hacen todo lo que es la exploración, el salvamiento, entonces. Pero como tal, vestigios arqueológicos hay en todos lados, o sea, prácticamente toda la península de Yucatán está bajo
piedras labradas de mayas de hace muchísimos años, solamente que no lo sabemos nosotros. Que incluso en Chichén actualmente creo que descubrieron como una especie de bóveda, ¿no? Donde está la pirámide mayor, creo que a un lado, y estuvieron escarbando y ya vieron que en la parte todavía más abajo hay como más vestigios arqueológicos. Entonces dices, oye, ¿cómo, no? Yo pensaba que solo lo que estaba acá arriba era todo, pero no, todavía en el fondo podemos encontrar todavía más, porque eran ciudades increíbles lo que tenían los mayas, ¿no? Sí, no, los mayas no solamente construían por construir de, mira, está bonito aquí, voy a poner mi pirámide, ¿no? Como nosotros, ¿no? Mira, me gusta este terreno, voy a construir. Correcto. Ellos, pues, basaban justamente su construcción en muchos aspectos, tanto astronómicos, matemáticos, de ceremonias, religiosas. Entonces, pues el hecho de que esté una pirámide tan importante como la de Kukulcán, pues no tiene solamente el hecho de que la pusieron ahí, tiene una razón. Y creo que incluso dicen que hay un cenote debajo y otras cosillas que no han podido descubrir porque pues justamente pondrían en riesgo que la pirámide se vaya para abajo, ¿no? Pero pues ahí está ese dato de que dicen que hay un cenote. Y, por ejemplo, todos estos datos tú los has descubierto conforme vas avanzando, obviamente, en el conocimiento, te vas adentrando, vas leyendo, vas conociendo. Y, obviamente, como buen explorador, llegas y de repente conoces personas que se dedican a lo mismo y van como intercambiando esta información que de repente nosotros no tenemos, ¿no? De repente nosotros conocemos como muy poquitos, como, por ejemplo, las personas que se han dedicado a explorar los mares o el océano, que una vez te lo estaban comentando, que solamente se ha explorado creo que el 5% o el 8% de todo el mar que existe en el mundo. Entonces, yo creo que es muy similar a lo que ocurre también con estos vestigios arqueológicos, porque no solamente hablamos de una cultura maya, hablamos de culturas en todo el mundo, y cada cultura tiene, obviamente, estas partes que lo hacen muy especial. Ahora regresando, por ejemplo, a nuestra cultura, la cultura maya, la cultura que arraiga la península de Yucatán, cuando tú empiezas justamente ese tema de decir, ¿sabes qué? Quiero entrarme y empezar a descubrir, ¿cómo fue tu primera impresión? Obviamente, cuando tú descubres un vestigio arqueológico, ¿cómo es? Pues, en primera instancia no te das cuenta que estás en un vestigio arqueológico, porque pues el terreno de Yucatán es muy, no es tan plano como tal, entonces te puedes meter a la selva y ver pequeños montículos, cerritos, y tal cual así a veces son las zonas arqueológicas que descubren. Son montículos de piedra y hay encima árboles, o incluso ya ni son montículos, ya está todo debajo porque se derrumbó. Pero pues ya conforme vas empezando a investigar un poquito, o incluso vas haciendo a un lado lo que es los árboles y todo esto, las ramitas, ya empiezas a ver que las piedras tienen cierta forma cuadrada y dices, caray, esto no es tan natural, ¿no? Y ya poco a poco vas investigando y ya los mismos lugares, las mismas personas de los lugares te dicen, ¿sabes qué? Pues sí, aquí habían vestigios, pero o ya los saquearon, o simplemente por el pasar de los años se ha derrumbado. Pero pues sí, yo no me di cuenta, la verdad, cuando llegué a ese lugar, hasta ya después de ver, incluso ya me había quitado yo de ahí. Cuando investigué fue en mi casa que ya me di cuenta que pues era un vestigio arqueológico, y pues obviamente tienen un proceso con el INAH para poder reportarlo, y ya ellos después hacen una investigación más exhaustiva como tal. Tú como persona que no perteneces al INAH no puedes investigar, no puedes tampoco limpiar ni hacer ningún tipo de modificación, porque como son vestigios y son cuestiones que tienen que ver con la nación, están protegidas, y si tú realizas algún tipo de modificación que pueda alterar lo que los expertos puedan descubrir, pues sí te puedes meter en problemas ahí con ellos. Entonces, lo primero es, si encuentras un vestigio arqueológico, apuntar dónde está, es lo principal, y obviamente ponerte en contacto con el INAH, y a ellos después ya acuden a hacer toda la investigación. O personas expertas como tú, ¿no? De repente decir, oye, ¿sabes qué? Sí. O decir, ¿sabes qué? Yo creo que hay algo aquí, y entonces antes de reportar al INAH, porque obviamente puedes reportarlo, claro, y luego de repente llega el INAH y dice, espérate, o sea, esto es pura tierra, o puras piedras, entonces, pero puedes llegar tú antes y un previo de decir, ¿sabes qué? Esto sí, realmente hay que reportarlo porque sí puede ser un vestigio arqueológico. Es correcto, sí, además los vestigios arqueológicos son muy fáciles de identificar una vez que te pones a ver con más detenimiento, ¿no? Porque pues la naturaleza sí es mágica, pero cuando ya ves un montón de piedras alineadas de alguna forma o cortadas de alguna forma, ya ahí dices, esto no es normal. No es normal, exactamente, ¿no? Y ahí te das cuenta. Pero sí, si con todo gusto, si alguien ve algún tipo de vestigio, nos puede contactar y ahí vamos nosotros sin problema. Oye, porque de hecho, incluso en las zonas aledañas de Cancún, ya vemos, por ejemplo, porque hay mucha construcción que se está haciendo actualmente. Entonces, podría ser que en algún momento alguien, porque todavía yo conozco gente que de repente aquí se va de cacería, ¿no? Que de repente,
ay, me voy de cacería a cazar algo, ¿no? Entonces se van y se meten a esos montes y de repente ahí pueden descubrir algo, ¿no? Todavía lo hay. ¿Cómo sabes, por ejemplo, cómo sabes llegar a este lugar y decir, ¿sabes qué? Voy a ir a este lugar y ahí voy a descubrir algo. ¿Cómo te puedes dar cuenta, por ejemplo? ¿Cómo lo haces tú para ir y saber que ahí vas a encontrar? Pues bueno, pues todos los vestigios arqueológicos que están disponibles para la visita están catalogados y puedes entrar en internet y los encuentras. Pero yo tuve acceso a un archivo que los arqueólogos utilizan para justamente poner las coordenadas de vestigios arqueológicos que han encontrado. Y esto data desde Freddy Catherwood, que fueron los primeros descubridores justamente de la cultura maya aquí en México. Y ahí se marca, entras a Google Earth, descargas este archivo y puedes ver los puntitos donde se marca que hay un vestigio arqueológico. O sea, todo es por los planos cartesianos. Es correcto, sí. Okay. Y las coordenadas también tienen ahí un desfase, entonces a veces te dice que está en un lugar, llegas y no hay nada, ¿no? O a veces incluso el vestigio ya desapareció por la naturaleza o lo que quieras, y puedes llegar y no encontrar nada. Entonces es cuestión de acudir. Pero pues sí hay muchos lugares que no están catalogados, incluso de tu casa puede estar encima de vestigios arqueológicos y en la vida te enteraste, a lo mejor cuando hagas un hueco para algo, una piscina, lo que tú quieras, tómala, te encuentres ahí algo, ¿no? Y entonces pues son cuestiones que pueden pasar. Le pasan aquí en Cancún hay muchos vestigios arqueológicos que por la construcción o lo que tú quieras, pues fueron tapados, pero hay otros que están ahí en medio de la selva y que nadie sabe. Es correcto. Oye, por ejemplo, esto sucede mucho en Yucatán. Que en Yucatán, por ejemplo, conocemos que hay muchísimas haciendas, y las haciendas, obviamente que en ese entonces eran haciendas enequeneras. La mayoría, bueno, pues obviamente tenía como estos cascos, los famosos cascos de las haciendas, que eran como que los cascos principales de todo lo que era ya después el terreno, y muchos de esos cascos fueron construidos justamente con piedras de vestigios arqueológicos, ¿no? Es correcto. Porque de repente llegaba el dueño de la hacienda y decía, ¿qué sabes qué? Quiero construirme un casco aquí, o un castillo, como le llamen. Bueno, entonces iban y veían esos montículos de piedra y los jalaban, sabiendo que pues a veces ni siquiera sabían lo que era, ¿no? Sí, muchos vestigios se convirtieron en casas, en bardas, en calles, en Yucatán más. Sí, la mayoría de las iglesias de Yucatán que datan de los 1800 son armados con piedras labradas. Y si ves con detenimiento, a veces algunos incluso tienen algunos grabados o cuestiones ahí que dicen, mira, eso no es de... No es normal. Exactamente, no es Jesús el que está ahí, no es un dios maya. Oye, entonces ahorita mi queridísimo Jesús, hablando de Jesús, tenemos que irnos a una pausa, tenemos que cortar tantito, pero regresando, ¿qué te parece que nos digas cómo fue el primer día que tú dijiste, hoy es el día que tengo que ir a descubrir algo? ¿Te parece bien? Bueno, pues vámonos a una pausa comercial y regresamos. Esto es Entre Ondas, no le cambies. Y bueno, ya estamos de regreso con mucho más de la plática Entre Ondas. El día de hoy platicando con mi carnalito Jesús Canché, que obviamente se dedica a este rollo del senderismo, aparte de descubrir vestigios arqueológicos y muchas cosas más que ha visto en el monte, la neta, o sea, la forma en que él va al monte es muy diferente a la que tú haces, así que bueno, vamos a ponerle mucha atención, porque lo que está contando el día de hoy es muy interesante. Mi queridísimo Jesús, por cierto, yo tengo un amigo que hacía videos en YouTube y luego se metía así al bosque y todo, al monte, y sacaba ahí como cosas, muy bueno también, muy interesante. Ahí les platico qué rollo. Pero bueno, carnalazo Jesús, el día de hoy seguimos contigo platicando acerca de todo esto, y aparte muy interesante, temas muy interesantes que a veces ni siquiera sabemos, ¿no? Sabemos que obviamente encontramos los vestigios arqueológicos, o de repente que nos vamos de paseo con la familia, pero nunca sabemos cómo fue que nacen, cómo fue, dónde los encontraron y qué hay que hacer cuando tú encuentras uno, que en tu terreno o en tu casa puedes encontrar uno. Entonces, y ahorita más que andan vendiendo terrenos a lo loco por todo alrededor de Cancún, entonces podría ser que encuentres algo por ahí. Entonces, Jesús, hace un rato antes de irnos a la pausa comercial, te estaba comentando acerca de cómo fue el primer día que dijiste, o por qué salió el hecho de decir, hoy es el día, me voy a levantar, porque te juro que personalmente yo no soy de decirte, hoy voy a levantar, me voy a meter al monte a explorar. La neta no, le tengo miedo de repente, ¿no? A las víboras y todo eso, pero bueno. ¿Tú cómo le hiciste? ¿Cómo fue que nació? ¿Por qué dijiste, hoy tengo que salir ya? Realmente es algo que nació yo creo que hace 25 años, ¿no? Estamos hablando de, no sé si todos tienen ese recuerdo de cuando iban con sus papás de viaje y estaban en la parte de atrás del coche y veían cómo pasaban los árboles y todo eso. Y normalmente pues los niños se aburren de estar viajando y todo eso. Yo hasta donde tengo conciencia nunca me quejé de los viajes, a menos que mis papás tengan otros datos. Pero siempre me gustó el viajar, el conocer, y viajamos mucho a Tizimín porque ellos son de ahí, entonces... pues siempre me llamó esa parte, ¿no? La atención. Pero realmente donde ya
me di la idea de crear el canal fue a raíz de una experiencia que tuve con un compañerito de trabajo que se vino me parece que era de Colombia, o no recuerdo de qué lugar de Centroamérica, de Sudamérica, perdón. Y justamente fuimos a Cobá cuando se podía subir a la ruina más grande. Y allá arriba él le llamó a su esposa por medio de WhatsApp, me parece. Eso hace 5 años. Y dijo, oye, me gustaría que vieras este lugar, está increíble, ¿no? Y fue como que me dio el chip de, ¿por qué no hacer videos justamente para que la gente que no pueda viajar a verlos, los pueda conocer, ¿no? Entonces, porque por ahí en internet hay muchos lugares, hay muchos videos de las zonas arqueológicas más conocidas, pero aquellas que no las conoce más que los locatarios, pues no hay nada, no hay rastro. Exacto. Entonces, primero fue justamente grabar zonas arqueológicas conocidas, Tulum, Cobá, Chichén, y después... Que justamente acabas de mencionar las únicas 3 que yo conozco, de verdad, sí. Y hay muchas más. Sí, y de ahí... Justamente un día iba hacia Tulum, no, iba hacia Felipe Carrillo Puerto, y en la carretera vi una ruina que estaba en medio de la carretera. Está pasando, se llama Tancá, de hecho, está pasando Tulum, está ahí en medio y dije, caray, ¿y esto qué es? ¿No? Y lo busqué en el mapa y no aparecía, y era como, porque aquí hay una ruina y no está marcada como una zona arqueológica. En ese entonces yo desconocía cómo funcionaba todo eso, ¿no? Y ya me puse a investigar y ya me di cuenta que realmente pues hay vestigios arqueológicos conocidos, están marcados, catalogados, protegidos, pero no están abiertos al público. Y fue ahí donde dije, entonces hay que dar a conocer estos vestigios a los cuales se puedan acceder, porque pues ahorita sabemos cómo están, pero mañana quién sabe si existan, ¿no? Entonces mi idea es todavía justamente dar a conocer estos vestigios para que la gente pueda verlos en este momento, porque como son vestigios que no pueden ser abiertos al público porque no es rentable, pues ahí están, ¿no? Y en algún momento se pueden olvidar, se pueden derrumbar por algún huracán y nadie los conoció. Que, por ejemplo, a diferencia de los vestigios arqueológicos que son conocidos y que están registrados ante el INAH, por ejemplo, estos vestigios no tienen ningún tipo de toque de la mano humana, ¿cómo se le puede decir? Sí, no hay un... Alteración, ¿no? Por parte de la mano, no. Porque obviamente porque todo esto que conocemos de las pirámides de Chichén y de las de Tulum y todas estas, obviamente no estaban así. Claro. Estaban bajo tierra y son reconstruidas. Esa es la palabra, 1000 disculpas, se me fue. No, esos de los tocamientos, luego Guatemala se animó, pero no. Sí. Entonces, justamente esta parte, ¿cómo le hacen entonces? La realidad es que sí, la mayoría sí están registrados ante el INAH, o sea, sí hay un registro, ellos saben que existe. Pero justamente van a hacer investigación, ellos dicen, ¿sabes qué? Esto no está muy grande o solamente son habitacionales, no tienen tanta relevancia, los registran, les hacen una pequeña limpieza y es todo, ¿no? Hasta ahí se queda. Hay ciertos vestigios que sí limpian constantemente. En Yucatán sucede mucho, aquí en Quintana Roo casi no. Pero en Yucatán hay vestigios que puedes visitar si te atreves a meterte al monte. Claro. Y los encuentras pues o reconstruidos o limpiados porque tienen como que brigadas de comunistas que se encargan de eso. Pero sí hay otros que prácticamente pues son montículos de tierra y realmente no sabes que son vestigios hasta que te metes ahí, ¿no? Como tal. ¿Y para entrar a estos lugares que tú, por ejemplo, recomiendas, hay alguna cuota de recuperación? En algunos sí, hay algunas comunidades que tienen permisos para poder realizar turismo como tal. El senderismo que el llaman, senderismo, ¿no? Exactamente. Okay. Y ellos pues sí te cobran por el guía, ¿no? Porque tú puedes ir solo, pero si te pierdes ya es bronca tuya, ¿no? Eso sí. Pero pues lo recomendable es ir con un turista, con un guía y mejor si es local, porque ellos pues se mueven en el monte, ellos saben hacia dónde ir. Yo lo descubrí por una experiencia propia de que te puedes perder en cualquier momento, entonces... O sea, sí. El primer día que tú dijiste te levantaste y fuiste, ¿te perdiste en el monte? Pues no, porque ese día me fui a Tulum y ya está conocido, pero okay. Sí cuando nos fuimos a unas ruinas, fue aquí en Cancún, entonces no estaba tan lejos, en algún momento me iban a encontrar, ¿no? Pero nos fuimos a unas ruinas que están por la Ucro. Es ahí por Prado Norte, hay una parte que es prácticamente pura selva y tienes que saber dónde está la entrada porque es un sendero muy pequeño y nos metimos, estuvimos caminando como 3 horas más o menos y no hallábamos dónde estaban y ahí no hay señal, entonces con la bendición de Chuchito regresamos y ya después regresamos con un grupo completo y pudimos hallarlas.
pero pues así te puedes perder en cualquier momento. O sea, la gente que nos están escuchando, que nos ve, no lo hagan. O sea, realmente tienes que ir con un guía, porque ahorita, por ejemplo, te puedo apostar que hay gente que dirá, ay, si vamos, no, y si lo intentamos, los de Prado porque Norte ahorita van a los de salir. Prado, toda la gente de Prado Norte va a salir para allá, pero no hay que hacerlo. Entonces, de esa parte encontraste vestigios arqueológicos. Sí, de hecho ya estaban registrados. Yo por eso fui, porque ya están registrados. Y me aventuré y dije, a ver si los encuentro. Y sí, son vestigios muy grandes. De hecho, hace poquito estuvieron investigándolos por lo del Tren Maya, pero no los van a abrir al público. Pero si no, no lo hagan, no se metan. Porque para empezar, o sea, el perderte es nada más una preocupación. Te puedes accidentar y nadie va a saber que te accidentaste. Claro. Te puede picar una serpiente venenosa, algún tipo de insecto. O sea, hay muchos riesgos que conllevan justamente hacer este tipo de actividades. Y lo recomendable es que nunca lo hagan solos. Si se aventuran, que sea con alguien que los acompañe, y mejor si es alguien que conoce el área. Ok, entonces para toda la gente de Prado que de repente diga, oye, es que se me aparecen los duendes, entonces podría ser, porque obviamente todos estos lugares están como que llenos de toda esta magia, ¿no? Y el misticismo que le dicen a cada uno de estos lugares. Y igual cuando estuvieron construyendo el Tren Maya, ¿sí supiste el famoso Nahual, era un Nahual, ¿no? Que fue fotografiado. Entonces, ¿tú sí crees en eso? Pues digo, hay muchas historias que cuentan que en el monte hay energías, hay protectores y pues digo, nunca me ha pasado algo así paranormal como tal dentro del monte, pero no dudo que lo haya. Realmente hay muchas cosas que no conocemos. Si los abuelitos decían que pues tenías que pedir permiso para entrar al monte, por ejemplo, por los aluches o por lo que tú quieras. ¿Tú no lo haces? Sí, y lo aprendí también porque pues luego ahí cuando estás solo y solo tienes los sonidos de la selva, pues tus sentidos te engañan. Entonces, pues para evitar que sea algo, mejor pido permiso y digo, pues cualquier cosa ya pedí chance, ¿no? Oye, ¿y cómo haces? Y obviamente este ritual, ahorita la gente lo está escuchando y pues está como que conociéndote también y sabiendo, y está sabiendo todo lo que tú haces, pero ¿cómo es esa parte de pedir permiso? ¿Tienes que hacer una especie de ofrenda, llevas una ofrenda y la colocas antes de entrar al monte? ¿Cómo le haces? O sea, ¿cuáles son las palabras que dices? A ver, platícanos de eso. Pues normalmente es como un tipo de oración, un mantra, por así decirlo, donde pedimos permiso para poder acceder. ¿Podrías hacerlo? Sí, es solamente pido permiso para poder acceder. Nosotros no venimos a molestarte, no venimos tampoco a cambiar nada, solamente queremos conocer tus secretos. Yo siempre lo he dicho, selva, madre tierra, yo vengo a conocer lo que tú me quieras enseñar. Y hasta ahí, ¿no? Y pues sí puedes llevar algún tipo, con los aluches le dicen que lleven dulcecitos o cuestiones, o puedes llevar una veladora o algo. Porque con el simple hecho de hacer este ritual como que ya entras en un mood donde dices, pues vengo con respeto, y te pone un poquito más alerta, ¿no? Pero normalmente cuando ya vas con locales, guías locales, ellos sí hacen rituales ya luego con incienso, con otro tipo de hierbas aromáticas para poder acceder. Y normalmente esto sucede en cuevas y en cenotes. En zonas arqueológicas casi no, pero las cuevas y los cenotes, como son mucho más sagrados, ahí sí solicitan permiso para poder acceder. Que por ejemplo son las famosas grutas, ¿no? Es correcto. Que por ejemplo, ¿en Yucatán? Creo que hay unas grutas muy populares que son las grutas del Oltún, creo que le llaman, ¿no? Sí, y también están las de Balancanché también, pero creo que esas no están abiertas. Y estas, por ejemplo, en el mismo senderismo las descubres. Están normalmente siempre cerca de donde estuvieron vestigios arqueológicos, porque eran como que la forma de conectarse con otras partes de ahí. Eran como las calles de los mayas, ¿no? Por así decirlo. Algunos sí, otros no, depende. Hay zonas que sí están muy aisladas porque justamente eran lugares donde solamente iban los sacerdotes mayas y no accedía cualquier tipo de persona. Entonces a veces son lugares muy secretos que incluso la población no conocía. Pero hay otros que sí están dentro de la misma urbe como tal, en Chichén Itzá, los cenotes que hay ahí, y hay grutas, ¿no? Me parece que es el Oltún, está muy cerca también de Chichén, y hay unas que hay pasando Uxmal, que se llaman Balancanché, que también son ruinas, y digo, son grutas, pero pues prácticamente cenotes hay en cualquier lado, hay en todos lados. Que de hecho las grutas también se cuenta que eran lugares llenos de agua, ¿no? Que conforme fue pasando el tiempo se fueron secando y es justamente que quedaron de esa forma, pero realmente eran como conexiones de los cenotes, porque sabemos que se conectan todos entre sí. Que bueno, regresando a la historia un poco el tiempo, se supone que los cenotes nacen en la península de Yucatán después del impacto del meteorito, ¿no? Entonces que cayó en Chicxulub. Ok, entonces de ahí es donde se hacen todos estas aberturas entre
dentro de la tierra y es que empieza a conectarse y se empieza a filtrar agua y es justamente de que ahí nacen los cenotes, ¿no? Es correcto. Sí, de todos modos, y también por el tipo de suelo en el que estamos, que es de piedra caliza, es una piedra que el agua empieza a disolver y empieza a generar este tipo de cavernas. Y a raíz de eso justamente fue que se generaron los cenotes. Me parece que aquí por Tulum se conoce la rama de cenotes más grandes del mundo porque se unen varios, ¿no? Hay algunos que simplemente no tienen conexión, pero sí, hay algunos que tienen agua, otros que no, depende, son de diversos tipos y no precisamente todos fueron utilizados para rituales mayas, algunos que simplemente eran o para sacar agua o para guardar cosas, ¿no? Que de hecho justamente ahorita vamos a entrar con ese tema de los rituales mayas, porque además de todo eso que tú haces, también estás muy clavado con el tema de la cultura maya. Entonces ahorita vamos a conocer algunos mitos y tú nos vas a aclarar las ideas y saber si era real o no lo que ocurría. Hablando del tema de los cenotes, también aparte de descubrir vestigios arqueológicos, has descubierto cenotes, ¿no? Sí, digo... ¿Aquí alrededor de Cancún has descubierto otros? Como tal, sí, te digo, en mi casa habían unos y fueron tapados. La realidad es que cenotes hay en muchos lugares, en todos lados prácticamente. En tu casa seguramente hay uno igual y en algún momento fue rellenado o se secó. Pero pues la mayoría de los cenotes que conocemos, a los que podemos acceder, son cenotes antiguos. El hecho de que el cenote está catalogado por diferentes etapas, son 3 me parece, y dependen mucho de la abertura que tengan. Conforme va pasando el tiempo, la parte de arriba que se llama la cúpula tiende a demolerse. Entonces los cenotes que por ejemplo encontramos en Tulum, que pues son como piscinas, son cenotes antiguísimos, que ya la cúpula que tenían se destruyó y se cayó y quedó justamente como una laguna. Pero hablando de la parte de Yucatán, la mayoría de los cenotes son del tipo cavernoso, y la forma de descubrir estos es o porque se abrió algo pequeñito o porque utilizaron dinamita para hacer algún tipo de fosa o lo que sea y resultó que ahí hay un cenote, ¿no? Pero pues sí, justamente los cenotes tienen este misticismo, como bien mencionabas. Y te digo, hay muchos que nosotros estamos descubriendo apenas y los mayas no conocían tampoco, porque pues no accedían a las herramientas que tenemos en este momento para abrirlos, ¿no? Es correcto. Y de hecho, como justamente comentabas, que cuando empieza todo este rollo de la conquista, pues justamente los cenotes fueron los lugares donde los mayas tiraron la mayoría de sus tesoros para que no fueran saqueados, porque justamente era lo que hacían, ¿no? Cuando llegaron por el tema de la conquista. Entonces tenemos que irnos a la pausa a conversar una vez más, pero mi queridísimo Jesús, ahorita todo lo que estamos platicando y acerca también de estos cenotes y todo esto, por ejemplo, en la parte, hablando de la cultura maya en general, ¿tú crees que la cultura maya se ha perdido? ¿Crees que realmente ya no exista? No creo, la cultura maya está muy arraigada en las personas. A lo mejor en estas urbes como Cancún pues sí se va perdiendo por todo lo que es las culturas que vienen de otros lados, pero si ya nos vamos adentrando más a la parte maya, por ejemplo, hablando de Felipe Carrillo Puerto, de esos lugares que son pueblitos muy pequeños, ahí ellos viven como que en otra dimensión, ¿no? Okay. A mí me ha tocado ir a esos lugares y la verdad te cambia el chip, es como... O sea, yo en Cancún, por ejemplo, tengo tantas comodidades y aquí no las tengo, pero me siento mejor que estando allá en Cancún, ¿no? Y la cultura maya justamente, pues vive en ellos, es heredado de diferentes generaciones, en la lengua que todavía se sigue hablando en algunos lugares, tradiciones como por ejemplo el Día de Muertos, que aquí es el Hanal Pichán, y otras actividades que ellos realizan que pues dudo mucho que se pierda la cultura maya como tal. Bueno, ¿y qué te parece que ahorita que regresemos de la pausa comercial, hablando justamente de tus experiencias, nos recomiendas algunos de estos puntos para ir y conocer? Porque hay mucha gente seguro que nos está viendo y nos escucha, que bueno, quiere conocer más de la cultura maya. ¿Te parece bien? Me parece perfecto. Bueno, pues vamos a una pausa comercial y regresando llegamos a la recta final de Entre Ondas, no le cambies. Y bueno, ya estamos de regreso disfrutando de esta plática Entre Ondas y ya estamos casi en la recta final. Muchísimas gracias por acompañarnos, por vernos y sobre todo por estar con nosotros igual, mi querísimo Jesús y nuestro invitadazo que ustedes igual han estado escuchando y viendo también. Muchas gracias, Jesús, por compartir obviamente todas estas experiencias que traes, desde el senderismo, de cómo descubrir los vestigios arqueológicos, la parte de los cenotes. Entonces, ahora vamos con un tema todavía más interesante,
que es lo que tú has estado haciendo y cómo te has ido desenvolviendo en ese tema. Y es la recomendación que tú puedes darle a las personas que nos escuchan, que a veces no es necesario ni siquiera gastarte los miles de pesos para poder ir a conocer lugares realmente fantásticos, y no solamente en Quintana Roo, sino también Yucatán y Campeche también. Entonces, si nos puedes apoyar justamente con estos temas, te voy a agradecer mucho. Digo, de entrada, me imagino que tienes 2, 3 lugares favoritos. Sí, yo siempre que viajo con compañeros o amigos los llevo a un cenote que se llama Xuxca, que está como a 15 minutos antes de llegar a Valladolid. Y creo que vale como 100 pesos. Es un lugar que las veces que yo he llevado gente siempre está vacío. Me llevo muy bien con los administradores, que de hecho es gente local, ¿no? Y ahí viven incluso. Pero sí, como dices, no es necesario gastar tanto. Realmente yo creo que el Tren Maya justamente también busca como que este punto de no solamente que la economía se quede en Cancún, porque Cancún no solamente son playas y antros. Hay también para el turismo alternativo que busca arqueología, senderismo, etcétera. Y pues toda la parte hablando de Cancún hasta Valladolid, que son pues varios pueblitos que hay durante el camino, en todos hay algo, o hay grutas, o hay cenotes, o hay zonas arqueológicas. Simplemente es darse el tiempo de bajarse, preguntar, oye, por aquí hay esto, o incluso algunos ya tienen locales, pero sin duda, si quieren cenotes baratos, muy bonitos y con nada de gente, váyanse del lado de entre Xcán y Valladolid. Hay como 15 o 20 cenotes que siempre que he ido están vacíos. Que es carretera libre, ¿verdad? Es libre, sí. Ok, sí. Para que luego no haya como que el pierde de que de repente se agarra la autopista. No, si te agarra la autopista no va a haber nada hasta Valladolid. Hasta Valladolid. Sí, entonces tienes que irte por la carretera libre, pasando un poco de cráteres al principio de Cancún, pues ya agarras carretera bien. Según. Entonces llegas, por ejemplo, en la parte de Xcán. Sí, Xcán. Hacia Valladolid. Que por el como... kilómetro 80. Sí, pasando el kilómetro 80, que ya prácticamente es la final de Quintana Roo y empieza Yucatán. Okay. Son como 5 o 6 pueblitos que hay. Estamos hablando de unos 15 o 20 minutos de carretera. Y en esos pueblitos hay zonas arqueológicas, hay vestigios mayas, hay turismo alternativo, senderismo. Okay. Y no te gastas nada. Incluso si no quieres rentar un vehículo, hay el autobús del ADO, hay una ruta que va parando por todos estos pueblitos y te cobra de acuerdo al cual te vas. Y te puedes bajar ahí, caminas y preguntas. Y ellos a veces te llevan. Incluso muchos de los cenotes están luego de la carretera. Pues está la carretera y ahí está el anuncio y ya luego llegaste al cenote. ¿Y son cenotes donde te cobran 50 pesos? A lo mucho que yo he pagado en esos cenotes creo que son 150 pesos. Okay. Pero no solamente es el cenote, ya te incluye todo el equipo de chaleco. Incluso algunos... ese que yo te comentaba, baja por unas escaleras de madera. Pero hay uno un poquito más adelante que se llama Nojochactún, que ese se lo recomiendo bastante porque es el cenote y aparte tiene unas cavernas. Creo que vale 170 ya los dos. Primero te llevan por las cavernas, creo que son como 1 hora y media más o menos de recorrido. Ellos mismos te van explicando y ya te dicen, no, ¿sabes qué? Antes esto estaba lleno de agua y aquí hay fósiles de corales y cosas, pero en la época maya se utilizó para hacer rituales y durante la época de la guerra de castas se utilizó para guardar gente para que los españoles pues no se los echaran, ¿va? Y vale 170 pesos, eso lo recomiendo mucho, lo pueden buscar ahí en Facebook, Nojochactún. Y te digo, muy increíble. Y este cenote, su acceso es por medio de rapel, porque no hay escalera. Son como 30 metros que está de profundidad. O sea, tienes que ir bien preparado, sí, con mucha energía para poder hacer. Y ellos, el recorrido sí es cansado, pero te digo, vas primero a las grutas y después ya te refrescas en el cenote. Pero ellos te bajan con rapel y son 30 metros en los que vas descendiendo hasta que llegas como en una pequeña isla. Ahí en mi canal lo pueden ver si gustan, o pueden acudir. Y ya una vez ahí es como una islita y todo alrededor es pura agua. Muy bonito, y le digo 170 pesos, ¿no? Igual hay cenotes aquí más cercanos, hablando de Puerto Morelos, Tulum, pero sinceramente ya están muy industrializados, ya es para la gente americana, incluso ya algunos hasta solo cobran en dólares. Entonces, si se quieren adentrar justamente a lo más local, al turismo, y tratar de apoyar estas comunidades, váyanse
por la libre desde Cancún hasta Valladolid y no se van a arrepentir. Ok, entonces la idea principal es pasar el kilómetro 80 y de ahí seguir derecho hacia Valladolid, y en esos pueblitos ahí podemos encontrar diferentes cenotes, que aparte de la economía, obviamente por todo ese tema de económico, es mucho más barato. Y hablábamos igual del tema de la comida, que aparte no es por nada, pero se come delicioso, ¿no? De repente aquí vas y pagas unos buffets que, híjole, a veces dices, algunos muy buenos, hay otros que plano malísimos, pero en Yucatán y en esta parte se come delicioso, se come muy rico, aparte que la carne salada, que el frijolito con el tomatito y la salsa de tomate, ya esa mi hambre. Pero entonces la recomendación es esa. Y atención, no estamos hablando justamente porque él trabaje en estos lugares, sino porque él ha ido. Y para la recomendación para ustedes, de repente mañana es domingo y no quieres estar encerrado en tu casa, bueno, pues puedes irte con la familia. Son, ¿qué? ¿Media hora de trayecto puede ser? Media hora, 40 minutos, sí, es correcto. Y llegas y vas a disfrutar de maravilla, y aparte súper económico. Y rescatas un poco este tema también de la cultura maya, que justo es el tema que íbamos a tocar. Una vez que tú ya empiezas a checar todo esto y a ver todo eso, te metes a estudiar también, empiezas a leer más libros acerca de esto, de la cultura maya. Sí, digo, algo que les recomiendo también cuando visitan zonas arqueológicas es que a veces el guía es un poco caro, pero vale la pena, porque si no solo ves piedras escoradas y no sabes qué son, lees el cartelito, pero el cartelito tiene 3 pesos de información. Entonces el conocer el trasfondo justamente, o por qué esa piedra estaba ahí, o por qué ese lugar, te cambia la perspectiva totalmente diferente de la zona arqueológica. Yo fui muchas veces a Chichén y nunca le encontré el chiste hasta que investigué y contraté un guía y ya me explicó todo lo que hay, ¿no? Entonces sí, justamente me empecé a empapar de información, pero yo me fui mucho más atrás, ¿no? Porque estos son vestigios que actualmente ya se explotaron. Pero hay muchos que se descubrieron en una época que le conocen de los exploradores, que hablamos de Frederick Catherwood, de John Jonathan Stephens, que fueron gente externa, fueron extranjeros que vinieron aquí a México y decían, es que hay ruinas, no sé cómo les llamaban en ese entonces, no me acuerdo. Pero decían, hay cosas que están aquí y no sabemos qué son. Son de una cultura que no es actual. Entonces ellos fueron los primeros descubridores de estos vestigios, que hay un libro que se llama Los incidentes de viaje de John Jonathan Stephens. Los incidentes del viaje. Los incidentes de viaje, sí. Y eso fueron Yucatán, Quintana Roo, Campeche y no me acuerdo cuál, y creo que Chiapas también. Y ellos descubrieron muchos de los vestigios que actualmente están abiertos al público. Y esa información que a mí me gusta mucho conocer, porque me da justamente el trasfondo y me da la pauta de decir, ¿sabes qué? O sea, ya a veces incluso me paro enfrente de una pirámide y me pongo a imaginar cómo sería cuando la gente caminaba por estos pasillos, la gente pues de allá arriba viendo al gobernador allá dando su discurso y todo eso. Pero son cosas que no te imaginas hasta que no conoces un poquito o te abres a justamente aprender de la cultura maya, que es inmensa, ¿no? Hay mucho que aprender prácticamente de todas las culturas, ¿no? Y ¿sabes qué es lo lamentable de esto que justamente comentas? Que la cultura maya siempre ha sido explorada y explotada por los americanos. Es correcto. ¿No? Y la gente que vivimos en Yucatán y que estamos en Quintana Roo, Yucatán, nunca nos damos el tiempo de realmente ir y conocer. Siempre esperamos que alguien más venga, lo explote, lo industrialice y nos lo venda todavía más caro, cuando nosotros podemos ir y conocer todavía mucho más de esto. Que aparte de la cultura maya es deliciosa en cultura y en conocimiento, es fantástica todavía más. Aquí por Tizimín igual hay varios lugares donde justamente hablan acerca de esas iglesias que se han derrumbado, y por el tema de la guerra de castas también te platican y te empiezan a contar cómo era todo, y aparte guías que te cobran nada, 50 pesos o lo que tú les quieras dar, y realmente son lugares increíbles y que puedes aprovechar y disfrutar, y aparte conoces parte de tu historia, o si no eres yucateco, conoces parte de la historia de Yucatán, y y ahora sí entiendes por qué mucha gente se ha enamorado tanto de esta cultura, que a veces los propios yucatecos o los que vivimos en la península no lo hacen, pero a veces no lo hacemos por ignorancia, la neta. Sí, no, a todos aquellos que pues son de aquí originarios, y hacerles la invitación de que disfruten de su cultura, que vayan a otros lugares y la enseñen, y que se sientan orgullosos de pertenecer a la cultura maya, porque ellos inventaron el cero para empezar, ¿no? Entonces estás hablando de cosas que no dimensionas, ¿no? Ellos conocían la astronomía muy exacto, cañón. Y es como dicen, no, que inventaron el cero no es nada. Ah, ok, el cero no vale nada de un lado, pero si lo pones del otro lado, ¿qué tal? Un 5 con más ceros del otro. Es correcto, ¿no? sí. Entonces ahí sí. Y eso ayudó a muchas
ramas de las ciencias que actualmente tenemos, que pues ya fueron fundadas por eso. Entonces, sí, digo, mi canal también tiene como que esa finalidad justamente de dar a conocer y concientizar a la gente que no son, no deben ser explotadas tanto y sí deben ser protegidas, ¿no? Y la verdad me da mucho gusto que yo he ido a comunidades que la misma gente los protege hasta cierto punto, ¿no? A veces me ha tocado ir a pueblitos donde no me quieren dar información por temor justamente a que se explote. Les vayas a quitar el terreno, ¿no? Sí, porque ha pasado, me comentaron unos chicos ahí por el kilómetro 80 que unos ingleses habían ido justamente a investigar unos vestigios arqueológicos que están ahí, sacaron piezas y se las llevaron y nunca más regresaron, ¿no? Y a partir de eso, ellos guardan todo lo que encuentran en una bóveda que está ahí en su comisaría y a la cual me dieron acceso a ver. De hecho, ahí está en mi video, se los voy a enseñar ahí lo van a ver igual aquí en esta Tienen muchas piezas y figurillas que han encontrado ahí en las casas cuando han limpiado. Y sí, o sea, justamente eso es lo que buscamos, que tanto el turismo local, que entre nosotros nos ayudemos justamente si vamos a esos pueblitos, pues a consumir en las tienditas, en los restaurantitos, los cenotes, todo eso que les ayuda a ellos, no solamente porque la parte económica pues sí es lo que más los mueve, pero si ellos se dan cuenta que al cuidar, al proteger este tipo de cuestiones les genera un ingreso, lo van a cuidar con muchas más ganas, ¿no? Así es. Oye, claro, y ahorita, y ahora más que nada, el tema del Día de Muertos, el famoso Hanal Pichán, que por ese lado se vive muy diferente a lo que vivimos nosotros en la ciudad o lo que vivimos por esta parte de la Riviera Maya. Es muy diferente. De repente, luego, año con año, solamente esperamos que ciertos parques hagan ciertos festivales donde podemos ir y conocer la cultura, cuando realmente ahí no se conoce realmente la cultura maya. Tenemos que irnos a estos pueblitos, a Felipe Carrillo Puerto, a estas comunidades mayas, donde ahí realmente se vive el Día de Muertos de una manera diferente y es muy distinta, y el misticismo de ese día sí se hace como es. Sí, eso para ellos es como volver a encontrarse con sus parientes, ¿no? Y sí, realmente no es solo una fecha célebre, para ellos es todo un ritual, es todo algo que se prepara a raíz de los años para poder volverse a encontrar con sus parientes y tener esa cercanía, ¿no? Incluso hay algunos lugares donde hacen como, o sea, van hacia las tumbas y se quedan ahí a dormir porque quieren estar con sus parientes, etcétera. Y sí, la cultura maya que vemos, por ejemplo, en algunos parques temáticos de aquí, pues estamos hablando de lo que se supone o se cree que se hacía en épocas prehispánicas. Que sea así es una cuestión diferente, claro, ¿no? Que tampoco hay que demeritar, porque también llevan un estudio y se hacen muchas cosas, ¿no? Sí, pero el que nosotros llevamos actualmente con las comunidades mayas, pues es como un mix, ¿no? De lo que se hacía anteriormente a lo que se hace actual. Y la verdad es súper bonito. En esas épocas a mí me gusta mucho ir a los pueblitos porque pues hay veladoras, luego hacen sus altares en la parte de afuera de sus casas, en las iglesias hacen decoraciones, los cementerios los decoran muy bonito. Entonces es muy padre ir en estas fechas justamente porque pues puedes encontrar muchas cosas que solo se dan en esta fecha en específico. Ok, bueno, pues entonces, Jesús, por favor, nos has platicado mucho de tu canal. Dinos, por favor, a toda la gente que nos escuche, que nos va a ver también, ¿cómo te puedo encontrar? Si de repente quiero ir con mi familia de viaje, te puedo localizar para, oye, ¿sabes qué? Quiero viajar y quiero que me acompañes. ¿Puedes ser mi guía? También puede ser. Claro, ¿no? Sin problema los puedo acompañar, o también si necesitan alguna reseña o quieren alguna recomendación, me pueden escribir. En Facebook estamos como Exploraciones Maya, en YouTube estamos como Exploraciones Maya Cancún, y también en TikTok y en Instagram como Exploraciones Maya. Ahí me pueden encontrar. Exploraciones Maya. Ok, bueno, ¿y algún WhatsApp o algún número de contacto para que por la gente de repente mañana, domingo, ¿no? Digo, si tienes tiempo también, ¿verdad? De repente, oye, ¿sabes qué? Quiero irme con mi familia a conocer tus lugares que me dices. Bueno, ¿cómo te contacto? ¿Puedo ir contigo? ¿Cómo sería, no? Y me arreglo contigo. Sí, claro. El 9984 17 19 43. Ese es mi número, 9984 17 19 43. Ahí me pueden mandar un WhatsApp, me dicen, oye amigo, te conocí por la radio o quiero que me ayudes a hacer una ruta de viaje o algo, con todo gusto les puedo. Wow, eso sería increíble. Señor Guatemala, a usted que le encanta viajar, de repente sería muy bueno contactarlo. Con un solo, incluso hay viajes que puedes hacer por la mañana y regresas en la tarde y encantado. No tiene que ser días ni tampoco. Hay pueblitos donde puedes quedar, ¿no? Y es muy rico minutos, también. A 40 minutos tienes cenotes
museos, grutas, hay comida rica, hay zonas arqueológicas, hay gente buena. ¿Qué más quieres, no? Es correcto, vivimos en un gran lugar. Arriba los yucatecos. Solo es tener las ganas y ya con eso. Así es, y los yucatecos son personas muy amables. De repente depende con quién se topen, pero ¿verdad? Pero sí somos muy amables. La mayoría somos muy amables. Así que muchas gracias, Jesús, gracias por estar con nosotros. Esperemos que ya con la más experiencia, con todo esto que estás haciendo siempre, vengas y lo compartas de nueva cuenta con nosotros. Sería increíble tenerte aquí. Muchísimas gracias. Para mí sería un placer. ¿Algún mensaje para toda la gente que nos escucha? Claro que sí, pues solamente eso, que la parte histórica que tenemos, no solamente aquí en Yucatán, sino de donde sean originarios, la abracen, porque justamente son sus raíces, y siempre yo he dicho que necesitas saber de dónde vienes para saber hacia dónde vas. Es correcto, bravo, eso es todo. Muchísimas gracias por estar con nosotros, gracias a ustedes también por escucharnos y por vernos también. Esta fue una emisión más de La Plática Entre Ondas, en la producción Monse, obviamente, y en los controles el señor Bando Guatemala. Cuídense mucho, que tengas bonito fin de semana. El día lunes aquí estaremos de regreso. Cuídense mucho, mi nombre es Paul Sosa, hasta la próxima, adiós. Bye.